Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien y podemos continuar con estas reflexiones que estamos haciendo cada viernes y habíamos visto las 7 libertades que nos dio Cristo. Estábamos viendo ya, habíamos visto algunas de estas libertades. Vamos a recordar cuáles son. Una de las libertades que nos dio Cristo nos libertó de la condenación y de la culpa. Otra de las libertades nos libró del dominio del pecado. Otra de las libertades que nos dio nos libró de la muerte eterna. Y hoy vamos a ver la cuarta libertad que tenemos en Cristo. Él nos liberó del miedo, del temor. Y para esto vamos a ir recordando algunas cosas que suceden en la vida normal de cada uno de nosotros. Yo fui llamado por un ente oficial del gobierno donde me eligieron para hacer un censo, una estadística, y llaman al azar personas y le empiezan a hacer una encuesta. Y esta encuesta era sobre la seguridad. Sobre la seguridad. Bueno, no sé, 150, 200 ítems que uno tenía que responder sobre la seguridad. Comenzando, ¿pasa la policía por su casa? ¿Cuántas veces ve pasar el auto de la policía por donde vive? ¿Usted tiene miedo de que le roben en su casa? ¿Tiene miedo de esto, miedo del otro, miedo de aquello, miedo de aquello? ¿Por qué? El gobierno hace eso porque evidentemente hay muchas denuncias, hay muchas agresiones, hay muchos robos, hay muchos delitos. Y entonces el gobierno quiere saber cuál es la opinión de la gente en referimiento a la seguridad. Bueno, ahora, vamos a la parte bíblica. El Señor nos libró del miedo. Y lo podemos ver en la Biblia esto. Tenemos una escritura, tengo dos escrituras acá, pero una muy importante, que es la escritura que está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27. Muy conocido este versículo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estaba hablando Jesús a sus discípulos. Eran los últimos momentos que estaban con Jesús. Y tenían miedo, porque ¿qué pasará ahora? Ellos no entendían bien lo que iba a pasar. No conocían, no se habían imaginado que Jesús iba a ir a la cruz del Calvario. No se lo habían imaginado que Jesús iba a morir. Tampoco que iba a resucitar. Aunque Jesús se lo habían dicho. Ya Jesús le había dicho. Pero ellos no creyeron. Sin embargo, la voz de Jesús resuena todavía en el mundo. Y resuena de esta manera, que Él nos dio la paz. Pero no dio la paz del mundo, dio su paz. Y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué significa? Cuando el corazón es turbado generalmente por miedo al futuro, miedo a qué puede suceder, miedo a las cosas que pueden venir. Y es muy claro Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Él nos libró del miedo, del temor. Dios anhela y nos ha liberado para que no seamos esclavos del temor, no seamos esclavos del miedo.
El Señor puso en cada uno de nosotros un potencial. Ustedes se dan cuenta de lo que es un potencial. Los que hemos estudiado, o se has estudiado física, has estudiado en las escuelas secundarias, universitarias, sabemos que hay distintos tipos de energía. Está la energía cinética, la energía potencial. El Señor puso una energía dentro nuestro, una energía potencial. Potencial significa que puede hacer obras. Hay una energía dentro nuestro que puede hacer obras. Ahora, si tenemos temor, miedos, no podemos hacer nada. Y podemos asegurarnos todavía más con una segunda escritura. Está en 2 Timoteo 1:7. Está Pablo escribiéndole a su discípulo y fíjense en qué cosa extraordinaria le dice. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, o sea, de miedo, de temor, sino de poder, de amor y de dominio. ¿Qué significa esto? Significa que no es que Dios nos hizo miedosos, temerosos. Una cosa, y esta la tenemos que identificar bien, una cosa es no cometer locuras o meternos en situaciones riesgosas y decir, no, yo no tengo miedo. Eso es una demencia, eso es una demencia. Tanta gente camina por un cable y yo no tengo temor, pero eso es una demencia, eso es, tentar al Señor. Igual que los que se tiran con paracaídas. Es una demencia eso. Una cosa es que vos tengas un paracaídas para salvarte en un momento que te estás cayendo. Otra cosa es hacerlo como deporte. No sé si me entienden. Porque te tiras una vez, te tiras 2, te tiras 3 y hay una ley que algo puede fallar. Entonces estás tentando al Señor. O meterte en un lugar peligroso, sabiéndolo que es peligroso. Eso no es que el Señor te dio ese espíritu de poder para hacer esas cosas. El Señor te dio un espíritu de poder, de amor, te dio un espíritu de dominio. Uno se tiene que dominar a sí mismo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer cosas peligrosas para demostrar que yo no tengo miedo, aunque adentro el miedo está. Y eso se lo pueden preguntar a todos los que hacen esas cosas de pasar por el fuego, de tirarse en lugares que hace un frío terrible. En fin, el Señor nos dio un espíritu de poder y de dominio y no nos dio un espíritu de timidez. El miedo y el temor no vienen de Dios. El miedo y el temor vienen de Satanás. Porque él, ¿cómo maneja el mundo? Maneja el mundo con el temor de las personas. Pero el Señor nos libró de eso. Ahora, hablo a ti, el que me dijo que no cree en nadie, el que me dijo que no cree en el Señor, no cree en Dios. A ti te estoy hablando. Tú tienes temor y no me lo demuestras. Tienes temor a la muerte, porque tú sabes que un día tendrás que enfrentar al Señor, aunque no lo creas, lo tendrás que enfrentar. ¿Cómo lo quieres enfrentar? ¿Lo quieres enfrentar con temor, con miedo? ¿O lo quieres enfrentar con confianza y con fe? Si lo quieres enfrentar con confianza y con fe, cree en el Señor Jesucristo, porque Él te salvará.
y te quitará el temor a la muerte, quitará el turbamento de tu corazón. Y ahora te hablo a ti, hermano. Puede ser que tú estés pasando un momento de dificultad, como todos, y tú tienes que recordar que el Señor te está esperando, que le pidas que te quite el temor. Él te lo quitó, pero tú todavía sientes ese temor. Lo sientes porque vivimos en la carne y todavía estamos infectados de esa muerte que heredamos. Recuerda que el Señor te quitó el temor porque tenemos confianza en Él. Bueno, queridos amigos y hermanos, que tengan una buena semana y que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de mi parte, me llamo Alberto.